Hola amigo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se acaba este mes y tenemos una invitada especial para esta fecha. La doctora Rosana Girón, directora de Gir Aesthetic Cirugía Plástica. Con ella vamos a tratar un tema que nos han pedido mucho en las redes, que es blefaroplastía y que es la cirugía de los párpados, tanto superiores e inferiores. Pero antes quiero cumplir nuevamente con la promesa que nos escriben no a diario, sino interdiario, mucho público, mucha teleaudiencia, así que voy a cumplir con ellos en mencionarlos nuevamente. Quiero agradecer la audiencia que tenemos no solo en nuestro país, en Perú, sino también a Estados Unidos, España, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Alemania, México, Honduras, Suiza, Ucrania, Francia, Rusia, Italia, Chile, Venezuela, Qatar, Suecia, Portugal y República Dominicana. A todos ellos que nos escuchan y nos ven, nuestro más grande agradecimiento. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte nada más y regresamos con nuestra simpática y bella invitada de hoy. Bien amigos, nos encontramos aquí con la doctora Rosana Girón. Rosana, buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todo el público que está viéndote ahora, ya sabes de la cantidad de países que nos están escuchando. Buenos días, Ricardo, feliz de compartir acá en cabina contigo y contenta de poder hablar sobre este tema tan interesante que es el rejuvenecimiento de la mirada, el tratamiento de esta zona tan importante del rostro. Mira, qué interesante. Nosotros, para nuestros amigos, a veces que no, la idea es orientarlos un poco en cuanto a técnicas quirúrgicas, en cuanto en qué consiste la operación. A veces la palabra blefaroplastía, nomás ya para ellos suena rarísimo. Entonces, ¿qué es la operación o la plastía de los párpados? Pero quiero que nos cuentes algo por ahí. Así siempre hay algo anecdótico en las experiencias en medicina y en toda la ciencia, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Hay algo de historia en cuanto a blefaroplastías? Pienso que esta área del rostro siempre ha concitado atención y ha resultado de interés para la gente. Y yo tengo reportes, se conoce a través de la historia que desde hace 2000 años ya existía esta inquietud. Imagino que no solo por mujeres, sino también por hombres. Y conversábamos antes de entrar al aire sobre una técnica que encontré muy interesante que se hacía en Bagdad. Estamos hablando obviamente de historia antigua, edad antigua. Había un médico de un nombre bastante complejo, que él trataba esta deficiencia o este exceso de piel de los párpados superiores con 2 barritas de madera. A manera anecdótica te lo comento. Él colocaba esta piel excedente entre estas 2 barras de madera y realizaba como un torniquete en los extremos, y él describía que al cabo de 10 días esta piel sin nutrientes iba a caer espontáneamente sin dejar ningún tipo de evidencia, y era como ellos en ese entonces trataban de corregir este problema de piel excedente en los párpados superiores. Mira qué curioso, y eso para que no se sientan mal, de que si les molesta el exceso o el excedente de piel en los párpados, amigos, ya hace 2000 años estábamos con esa inquietud. Ya los seres humanos siempre han estado buscando parámetros de belleza. Mira lo interesante, ¿no? De ello. Y dime, algo más al respecto. Así es, incluso en India también, si vamos a hablar un poco de la historia de la cirugía plástica, interesantísimo saber que los primeros médicos reconstructores, que en realidad no eran médicos, eran de alguna manera obreros que se dedicaban al tratamiento de las superficies, del recubrir las paredes, de las construcciones de ellos. Ellos eran los que se dedicaban a la cirugía reconstructiva, porque en India, por las normas y las leyes que los rigen, eran muy estrictos con sus sanciones. Entonces amputaban a la gente que robaba o que cometía algún tipo de delito o falta, les cortaban las orejas, les amputaban la nariz y en fin. Entonces eran ellos, por su deseo de ayudar a esta gente, quienes empiezan a rescatar estas partes y a tratar de reimplantarlas. Entonces esta necesidad en el ser humano empezó en antaño, por tratar de ser mejores, de mejorar en la estética y en la parte funcional también, ¿no?
Y bueno, con el correr de los años las técnicas han ido evolucionando, mejorando. Hay muchos médicos que se han dedicado a estas artes porque la cirugía plástica es ciencia y arte, y hemos ido enriqueciendo toda la experiencia en relación al área de la mirada, ¿no? Así es. Y tú te das cuenta de que a veces, y eso lo vamos a tratar en la segunda parte, las diversas técnicas quirúrgicas que hay, que muchas personas, su mirada, a veces pasan muchos años con la mirada y a veces se les nota, o ellos mismos sienten que se sienten molestos, o le ven cara de molesto, o están con una expresión de cansancio, etcétera. Entonces tratan de a veces decirte, no, doctor, mi carácter no va acorde con mi rostro, ¿no? Quiero rejuvenecerlo, porque mi personalidad es más juvenil, digamos, ¿no? Así es. Es por eso muy importante en la entrevista que tenemos con nuestro paciente poder entender qué es la inquietud que lo está motivando a visitarnos, y poder juntamente con ellos evaluar y decidir, determinar qué es y cuáles son los procedimientos adecuados y correctos para su necesidad y para su deseo, porque hay pacientes que efectivamente necesitan una cirugía y hay otros que de repente no se animan precisamente a una cirugía, y tenemos los cirujanos plásticos un arsenal de procedimientos que nos sirven para poder ayudarlos a conseguir el objetivo que ellos están persiguiendo. Claro, o sea, se logra actualmente ya con las técnicas modernas una mirada mucho más juvenil sin cambiar la expresión. Es la idea, devolverles una mirada juvenil, fresca, expresiva, y que los ayude a poder, valga la redundancia, expresar lo que ellos desean y sienten, ¿no? Y no estar con ojos de cansancio, tristeza, cuando en realidad estamos descansados, dormidos y contentos. Claro, ya, esa es la idea. Entonces, amigos, o sea, hay técnicas actuales donde sí se puede lograr una mirada natural. O sea, no es que tengan temor a terminar desfigurados prácticamente, ¿no? Hay gente que tiene mucho temor a eso, ¿no? Pero también hay personas que se acostumbraron a vivir con el exceso de piel en los párpados superiores muchos años, que cuando ya uno lo estirpa, ellos se ven raros, porque estuvieron pues muchos años con ese exceso de piel, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar de frente con las técnicas quirúrgicas, que son diversas, para que las conozcan. Ya volvemos, gracias. Bien, amigos, estamos de vuelta en el programa, y en esa parte que en realidad es para hablar de técnicas quirúrgicas, antes de la técnica quirúrgica en sí, siempre existe una evaluación. Entonces ahí viene lo importante. Viene un paciente a tu consultorio y te solicita refrescar esa mirada, operarse los párpados. ¿Qué es lo que haces primero? ¿Qué le sugieres? Bueno, en realidad lo primero que sucede en consulta conmigo es una conversación previa para poder entender las inquietudes que lo han motivado a venir a visitarnos. Y luego nos sentamos juntos frente a un espejo con una iluminación correcta. Y si es una dama, una mujer, le colocamos una vincha en el cabello para poder despejar el rostro. Ya. Y procedemos a observar juntas en el espejo qué cosa es lo que a ella le molesta, ¿no? Definitivamente cuando vienen para preguntarnos por cirugía de ojos, por rejuvenecimiento de la mirada, empezamos evaluando la piel. La piel, si efectivamente está flácida o no. Evaluamos también la musculatura. Hay varios músculos alrededor, pero hay dos que son sumamente importantes, que es el músculo orbicular, que le da todo el soporte y toda la tensión a la zona de los párpados, y hay un músculo también sumamente importante que es el elevador del párpado superior, que más adelante vamos a hablar sobre su importancia. Evaluamos también las bolsas adiposas, porque hay gente que por el paso de los años tiene una herniación de estas bolsas, y hay otras personas que, siendo muy jóvenes, hay pacientes de 20, 25 años que tienen ya una herniación y aumento de volumen de estas bolsas grasas. Entonces hacemos una evaluación de la zona de los ojos, de los párpados, pero también es importante evaluar la periferia. Evaluamos la zona periocular en relación a las patas de gallo, evaluamos la ceja, que es un elemento vital. Me ha pasado muchas veces, y a ti también, Ricardo, que viene un paciente solicitando una cirugía de ojos
y en realidad lo que tiene es una caída de la ceja completa o solo de la cola de la ceja. Y cuando nosotros con una maniobra sencilla, con una mano, elevamos la ceja, le demostramos al paciente si efectivamente tiene un problema de blefarochalasis o dermatochalasis, que es el exceso de piel del párpado superior, o simplemente es la ceja que ha caído. El diagnóstico es súper importante, porque el diagnóstico correcto nos va a orientar al tratamiento correcto que está necesitando. Porque cometeríamos un error retirando piel del párpado cuando el problema que está generando el fastidio o la molestia en el paciente es la cola de la ceja que ha caído. Si nosotros a una paciente que tiene la ceja descendida le retiramos piel, lo que vamos a conseguir es descender más esta ceja y no vamos a conseguir el resultado que ella está deseando y que está solicitando. Es por eso que la evaluación la hacemos en conjunto, mirándonos, y juntas o juntos, si estoy atendiendo a un varón, decidimos qué es lo más apropiado a su deseo y a su necesidad. Claro, porque eso te va llevando a otro camino, que eso ya te invitaré para tratar ese tema específico, probablemente ya el próximo año, probablemente. Pero el tema es que ya estás tocando un tema importante, no es llega por párpados y de pronto es elevar las cejas. Entonces es otra técnica que ya no la vamos a mencionar hoy día, pero sí es reposicionar las cejas que van cayendo con la edad. Entonces ustedes, amigos, verán de que de por sí la mujer y el varón tienen una posición de las cejas distinta, pero en ambos casos siempre va descendiendo. Entonces de repente al elevar la ceja, como dice la doctora, entonces la piel que uno creía que era demasiado lo que sobraba, no es así. Entonces lo que hay que hacer es reposicionar. Dime, a veces hay evaluaciones que sugieres a los pacientes que acudan a un oftalmólogo, sobre todo algunos que a veces tienen temas de presión intraocular o... Definitivamente dentro de la anamnesis o la historia clínica que hacemos, hay datos que son importantes a tener en cuenta. Si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene glaucoma, cuál es su agudeza visual, si usa o no usa anteojos. Es importante también si ha tenido una cirugía previa de párpados, porque todas esas son variables que nos orientan a replantear o a modificar un poco lo que nosotros estamos ofreciéndole al paciente, y hacer más acucioso. Hay pacientes que tienen lentes intraoculares, que han tenido problemas de cristalino, y eso no invalida una cirugía plástica, por el contrario, son procedimientos complementarios. Pero sí es importante que el paciente tenga muy claro y sea muy honesto y transparente en el momento de informarnos, ¿no? Los pacientes fumadores, es un dato que a veces... se lo reservan, ¿no? Y en realidad es importante tenerlo en cuenta, porque en el posoperatorio es un factor que va a determinar la mejor progresión, el mejor resultado final de la cirugía que nosotros estamos planteando. Entonces, eso es importante. Mira, lo que estás mencionando, la vez pasada hemos estado conversando con varios cirujanos aquí, en que la idea es que sean lo más honestos que puedan, ¿no? Más que eso. 100% honestos. ¿Por qué? Porque en la cirugía plástica, para obtener buenos resultados, el 50% lo debe tener el arte que maneje el cirujano, y el otro es la veracidad de los datos que nos den ustedes, los pacientes, y sigan las indicaciones posteriores que después hablaremos. Entonces, una evaluación oftalmológica, en el caso que amerite, o neurológica, si ha tenido una parálisis previa, algo, es importante, porque si no puede acarrear un problema secundario. Puede decir que a raíz de la operación plástica fue tal o cual secuela, y no es así. De repente había datos de parálisis faciales que no se mencionó. Drogas, hemos mencionado otros programas de que no porque consuman alguna determinada droga o alcohol sea un impedimento para que se operen. Simplemente que el anestesiólogo, si los va a sedar, o la anestesia que van a utilizar, el cirujano, y el anestesiólogo, si se da el caso, sepan cómo manejar, nada más. Y las tabletas, las pastillas que toman, las cosas naturistas, a veces hay cosas naturistas que se pueden ser geniales, pero de repente pues no nos ayuda para la coagulación. Entonces todas esas cosas tienen que seguirle. En conclusión, sugerencias sígale todo lo que diga el cirujano y le va a ir perfecto.
ya después pueden reclamar lo que quieran, pero primero sigan las indicaciones. Y definitivamente en una primera evaluación se realiza la conversación con el paciente, el compartir las inquietudes, el ofrecerles una alternativa terapéutica de tratamiento y dejar un perfil preoperatorio que debe ser completo. Y en una siguiente consulta evaluar los resultados de ese perfil para ver que esté en óptimas condiciones. Como bien referiste, si está tomando algún fármaco que pueda prolongar el tiempo de coagulación, si está tomando algún tipo de sedante que sea importante para el intraoperatorio. Todas estas son variables que nosotros manejamos con el único objetivo de que el paciente pase lo mejor posible durante el acto quirúrgico y que el postoperatorio sea sencillo, fácil y tranquilo. Confortable. Todo orientado hacia su bienestar. Y comprometiéndonos y comprometiéndolo a que por favor siga las indicaciones, porque es sumamente importante. Los cirujanos nos esforzamos muchísimo en que nuestros resultados sean buenos, en que ustedes pacientes queden completamente satisfechos, pero a veces hay cirugías que al generar muy poco dolor y ellos sentirse muy bien, no toman las medidas y los cuidados que nosotros indicamos y a veces eso nos juega un poco en contra. Bueno, más a ellos que a nosotros, porque prolongan los tiempos. Exacto, el problema es cuando no les duele, vienen los problemas. Así es. Porque salen a la calle rápido, no descansan, están en ajetreo. Hay muchos pacientes que también tienen problemas psicológicos o problemas ya familiares y es una lástima ver que ellos después del postoperatorio a los pocos días están edematizados total, ya más de lo normal, porque de repente estuvieron llorando porque tuvieron un problema como que es muy común hoy en día, problema con la pareja o problema con el hijo, la hija o problemas X. Entonces todo eso pues conlleva que esa paciente no pueda tener un postoperatorio adecuado, ¿no? Bueno, creo que hemos dado algunas sugerencias, nos hemos adelantado y en vez de hablar de las técnicas y vamos a reordenarnos un poco, así que vamos a hacer un nuevo cortecito muy pequeño y volvemos ahora sí con las técnicas quirúrgicas. Muy bien amigos, ahora sí, técnicas quirúrgicas y vamos a dividirlas en dos. Tenemos los párpados superiores, que son los que están arribita, y los párpados inferiores que son los que están abajitos. Y vamos a notar que a veces hay mucho exceso de piel en el párpado superior y notamos las famosas bolsas en el párpado inferior. Pero nos vamos a dar cuenta que hay bolsas en el párpado superior también, no solamente es piel. ¿Cuál es la técnica que utilizas o cuál es? Porque todas son convencionales, pero para que le expliques al público, ¿qué es lo que primero haces para operar un párpado superior? Vamos al párpado superior. Bueno, empezaremos por decir que si solamente vamos a operar párpados, podemos hacerlo con anestesia local. Puede hacerse también con sedación, pero con anestesia local funciona muy bien el tema. Es importante la simetría, porque estamos hablando de dos órganos pares, son dos ojos. El párpado superior es el párpado móvil, el inferior es el que está fijo. El primer paso es la marcación correcta, el delineado, el dibujo con un lápiz dermográfico para poder definir exactamente cuál es la cantidad de piel que vamos a retirar y de manera simétrica. No necesariamente lo que retiramos es igual en ambos lados, lo importante es que lo que queda sea simétrico para que los ojos queden lo más exactos posibles y lo más parejos posibles. ¿Te sucede, perdón que te interrumpa, te sucede que en las fotos previas que son súper importantes, notamos las asimetrías que tenemos todos? O sea, no, a veces no somos perfectos, ¿no? A veces cuanto más simétrico es un rostro, más bello es, se dice, ¿no? Belleza y simetría. Belleza y simetría van de la mano, pero muchas veces no hay una simetría, y entonces y el paciente quiere ser simétrico. Entonces ahí el trabajo es un poco más delicado. Ahora, ese delineado que es, para los amigos, para que nos entiendan, como un pequeño plumoncito indeleble, digamos, la primera marca que se hace es en una línea muy clásica en el párpado superior, porque hay pacientes que me dicen, doctor, de repente usted me pintó muy arriba o me pintó un poco abajo. No, hay una línea demarcada, donde hay una inserción muscular que es imperdonable. Es la línea del pliegue palpebral. Así es. Que está a la altura del tarso, que es un cartílago, que le da la firmeza al párpado superior. Esta
esta línea varía de acuerdo a la etnia del paciente. No es lo mismo un paciente anglosajón de ojo grande y de un párpado extenso, amplio. Es diferente en un paciente de rasgos asiáticos que tiene el ojo rasgado y que a veces este pliegue incluso no existe. Entonces, bueno, hacemos la marcación de acuerdo al ojo que estamos trabajando, tratando de mantener los parámetros que son estándares y resecando la piel que sea la suficiente para dejar el párpado embellecido y funcionante, ¿no? Así y tratando, bueno, de preservar las estructuras que están por debajo, que le dan también función al ojo, ¿no? Entonces, haces la demarcación en esta línea. Importante que ya he mencionado que es otra técnica en el caso de la raza oriental, que generalmente es ausente y hay que crear esa línea, que es una técnica diferente porque hay que crear esa línea. Pero una vez que has demarcado y has delimitado la cantidad de exceso de piel, ¿qué paso sigue? Luego colocamos el anestésico local. Es un anestésico parecido al que usamos cuando vamos al odontólogo. Claro. Se coloca en el área que vamos a resecar. Damos un tiempo de unos minutos para que se produzca una buena analgesia, una buena anestesia de la zona, para que disminuya también el sangrado, porque usamos un fármaco dentro de este cóctel anestésico que nos va a disminuir el sangrado de la zona, y luego con un bisturí delineamos y retiramos el exceso de piel que nos está incomodando, que está incomodando al paciente. También es importante en la cirugía del párpado superior la resección de las bolsas adiposas cuando existen en exceso. Así es. Y bueno, hay dos bolsas que tratamos, las bolsas internas que están pegadas hacia el lado de la nariz y la bolsa media que está sobre la pupila, más o menos a esa altura. En la zona externa hay que tener un poco de cuidadito porque está la glándula lagrimal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de esta área para evitar problemas con este órgano, ¿no? Importante en la lubricación del ojo. Luego de eso procedemos a cerrar, y es importante también recalcar algo. Menos es más, y me refiero a la cantidad de tejido adiposo de bolsa que vamos a resecar. Es súper importante porque si retiramos en exceso, de repente en el momento no vamos a ver un gran efecto, pero con el correr de los años el ojo se puede cadaverizar, le llamamos a eso, cuando hay una resección excesiva de bolsas. Es por eso importante ser atendido por un profesional formado, porque todo este bagaje nos lo da la formación que hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? Es que en realidad es toda la grasa, para que nos entiendan nuestros amigos, es el colchón del ojo. Almohadilla. Sí, una almohadilla o un colchón, imagínense eso. Entonces, ¿qué sucede? Si uno comienza a sacar como loco toda la grasa en exceso, vamos a dejar después a los años un ojo más pequeño. Entonces, para empezar más pequeño, entonces ya no va a tener tanta base el ojo. Dime, a veces hasta cuando las edades en tus pacientes para párpados, estamos en párpados superiores, que más se presentan en tu consulta, y que te es más cómodo operar. Para párpados superiores, a partir de los 40 años, a partir de los 40, más o menos, es que empiezan a presentarse las pacientes. Los varones esperan un poquito más para párpados superiores. Pero es mucho más, no sé si te pasará de que a veces cuando ya estamos los 60 y tantos, 70 años, a veces que corregir el párpado superior se hace más complicado, porque en realidad ya la piel sobra por todo lado casi, ¿no? Entonces, pienso que en ese momento es importante evaluar, cuando estamos con pacientes en años altos, como digo yo, es importante evaluar el tema del elevador del párpado superior, porque a veces el paciente refiere una dificultad o como una cortina que está disminuyendo la agudeza visual. Y lo que es importante es evaluar el elevador del párpado, porque este es un músculo que funciona como una polea sobre el párpado y produce el ascenso y el descenso de este párpado. Es un músculo que se mueve continuamente. Dice la literatura que después del músculo cardíaco es el que más trabaja, el elevador del párpado y el músculo orbicular de los ojos. Es importante porque con el correr de los años se elonga.
A veces se desinserta Claro. parcialmente. Y el paciente piensa que lo único que le está sucediendo es que le sobra piel. Y en realidad lo que tiene es sí un exceso de piel producto del envejecimiento, del paso de los años, pero además concomitantemente tiene un problema con este músculo elevador. La buena noticia es que tiene solución. Se puede resolver y se puede resolver simultáneamente con la resección de piel en un solo acto quirúrgico un poquito más prolongado porque hay que ir un poco más en profundidad para tratar esta estructura, pero se resuelve y le vamos a generar un beneficio en un solo acto quirúrgico. Y mira qué importancia tiene lo que acaba de decir la doctora, porque ya no es la cosa tan sencilla como me voy a la esquina y que me operen los párpados, ¿no? Porque hay que dominar la anatomía, hay que saber qué se está haciendo para que los resultados sean los óptimos y para empezar la evaluación del paciente sea lo que realmente necesita, o sea, específicamente lo que necesita. Ahora, yo veo de que, por ejemplo, hay técnicas casi todo con local y adrenalina y esto, entonces por eso es importante como vasoconstrictor, para que no sangre. Por eso es importante que a veces a ustedes, los pacientes, se les dice un riesgo quirúrgico, si sufren de la presión alta o no, porque inyectar este anestésico a veces puede producir una taquicardia por unos minutos y hay que tener una evaluación previa cardiológica. Y por otro lado, que a veces es común, a veces yo lo uso por comodidad, a veces es una sedación, porque los pacientes son un poco nerviosos a ver la aguja y se desmayan. Entonces, una sedación muy leve por el anestesiólogo y usar, en realidad es anestesia local, lo que estamos operando, pero sedaditos y están felices de la vida. Les damos mejor confort. Le das un confort increíble en lugar de estar escuchando cosas, estar tensos y todo, ¿no? Así es. Ahora dime, pasando a los párpados inferiores. Los párpados inferiores hay dos técnicas, por ejemplo, conocidas y que son muy interesantes. Eso quiero que nos las describas. La convencional y la otra técnica. Bueno, la técnica clásica es la que se ha usado siempre, se usa mucho. Y la segunda técnica es la transconjuntival. Creo que empezaremos por la transconjuntival, Sí, que es la más sencilla. La técnica transconjuntival consiste en la extirpación solo de la bolsa o de las bolsas. Está indicada para pacientes jóvenes que tienen una herniación de las bolsas adiposas, pero que no tienen un problema en el músculo orbicular y no tienen tampoco una flacidez de piel. Ya. Solamente esas bolsas inestéticas que están incomodando. Entonces, se vierte discretamente el párpado inferior y si nosotros traccionamos el párpado inferior, enseguida estamos viendo la conjuntiva. Ese es el camino y la entrada por la cual tenemos que abordar. Se hace una incisión pequeña y se exponen rapidísimo las tres bolsas. En el párpado inferior tenemos tres bolsas adiposas. La interna, que está cerca de la nariz, la bolsa media, que está a nivel de la pupila del iris, y la bolsa externa, que está, digamos, pegada hacia la oreja. Extirpamos las tres bolsas, volviendo al concepto de menos es más, o suficiente es mejor que demasiado. Así es. Extirparlo justo, para no producir, como decías, un enoftalmo o un ojo hundido o un ojo cadavérico a futuro, ¿no? Es sumamente rápido. Incluso no se sutura porque la conjuntiva cicatriza rapidísimo. Y por el hecho de no suturar, es importante el cuidado posoperatorio, que el paciente descanse, repose, no haga esfuerzos. La recuperación es muy rápida también, ¿no? Y la cirugía demora 45 minutos menos, tal vez es sumamente veloz. Y esa técnica es bien práctica y generalmente en gente joven, ¿no? En gente porque joven. es la adecuada, porque no tiene tanto exceso de piel. También se puede hacer en varones, porque el varón a veces prefiere evitar las cicatrices porque, bueno, no tiene los recursos de maquillaje que tenemos las mujeres. Claro. Y en los varones lo podemos asociar a un láser externo y queda muy bonito. Si es que tiene pequeñas líneas, si tiene un poquito de flacidez de piel, algo muy discreto, con un láser externo o de repente con un peeling químico, tratando de mejorar un poquito la zona de la piel, es un tratamiento muy reconfortante. O sea, lo que dice la doctora es esto, este programa es para que ustedes pongan ojito, ojito. O sea, a la hora que se jalan su ojito, van a ver la parte rojita que está ahí detrás de las pestañas, que es la conjuntiva. Entonces, lo que está explicando la doctora es que es entrar como si fuera por la puerta falsa. O sea, estamos entrando, en vez de la técnica convencional que le voy a explicar ahora, sino estamos entrando detrás del músculo y directo a las bolsas. Entonces es tan sencilla esa técnica y tan rápida que generalmente no ocasiona grandes problemas.
Salvo pues por ahí alguien que no use su antibiótico, sus gotas, ¿no? Y sería una cosa rara, pero generalmente es muy cómodo, sobre todo en personas que no tienen un exceso de piel muy grande. Y si aún tienen más o menos, como dice Rosana, hay una serie de tratamientos que se pueden a mejorar mucho las arrugas de los párpados. Y bien, y la otra técnica, la clásica. La técnica clásica, bueno, también tiene sus indicaciones. Para pacientes que tienen exceso de piel, que vamos a hablar de lo que es resección de piel, porque hay que ser muy discreto también, muy prudente en la resección de piel. Para pacientes que tienen flacidez muscular y que tengamos que hacer algo en el músculo orbicular de los párpados, bueno, el abordaje es inmediatamente debajo 1 milímetro, 1,5 milímetros por debajo del borde de las pestañas, con anestesia local también previamente. Se realiza una incisión y se decola sobre la piel, se aborda las bolsas a través del músculo orbicular de los párpados y se extirpan, ¿no? La incisión externa la abarcas hasta dónde más o menos, porque la gente se preocupa. Yo considero que si es muy poca la piel, no se debe pasar el canto del ojo, pero hay oportunidades en las que sí puede uno avanzar un poquito más la incisión cuando tenemos que hacer algún tipo de anclaje o algún tipo de tratamiento con el músculo orbicular para evitar una de las complicaciones que es el ectropion, que vamos a conversar al final, sí. Claro, dentro de un momento. Es un poco más trabajosa, toma un poco más de tiempo, pero también es muy gratificante porque nos permite una intervención mayor, ¿no? Podemos hacer más cosas y ofrecerle muchos más procedimientos en el mismo acto operatorio del tratamiento de párpados inferiores. Claro, ¿no? En eso también hay que tomar muy en cuenta de que es preferible que se queden con unas arruguitas a que queden con un ectropion, que es con un ojo abierto, que le va a entrar el aire, va a tener una serie de problemas y complicaciones. Entonces a veces es mejor tener unas cuantas arruguitas que pueden ser tratadas de otra manera a futuro y evitarse esa complicación, que se soluciona también, ¿no? Pero de todas maneras es incómodo pues, tener un porque paciente si bien nos está motivando la mejoría estética, lo funcional prima. Nosotros que somos cirujanos plásticos, reconstructivos también, tenemos que poner mucho énfasis en la parte funcional de los órganos y las estructuras. No podemos dejar un ojo o un párpado completamente liso y abierto, expuesto, que le genere después irritación, malestar, sensación de arenilla, lagrimeo y una serie de problemas que no amerita poder. Así es amigos, así que vamos a hacer un pequeño corte.